Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes. Hace un año, a mediados de 2023, ocurrió un hecho extrañísimo en el Golfo Pérsico. No de carácter militar, todo lo contrario. Allí estaban representantes del gobierno de los Estados Unidos y representantes del gobierno de Venezuela. Nada menos que el número 3 del chavismo, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez. ¿Y qué es lo que hacía el asesor de seguridad del presidente Biden, reunido con el alto jerarca de la política venezolana? Bueno, estaban discutiendo la posibilidad de que finalmente se realizaran en Venezuela elecciones libres. Y las acordaron, que ellas se cumplan en el segundo semestre del año 2024, que ellas fueran libres, que no hubiera obstáculos para los candidatos de la oposición, que contaran con la presencia de observadores extranjeros, principalmente de la ONU, de la OEA y de la Unión Europea, aparte de todos otros que quisieran ir a presenciar un evento tan importante para el futuro de la región. Que los resultados serían reconocidos por el Estado, por el gobierno, que los candidatos tendrían libertad, que ninguno sería marginado. ¿Qué es a cambio de esto que se comprometió a hacer el gobierno de Venezuela? Bueno, que no habría marginaciones de candidatos. Esto es lo fundamental. Para concretar esta negociación, se produjo una reunión en Barbados en la que suscribieron un documento representantes de la oposición y el representante de gobierno, presidente de la Asamblea Nacional. En ese documento se hacía constar todo lo dicho. Lo que no se hacía constar era los compromisos de Estados Unidos, que ya venía cumpliéndolos. ¿Cuáles eran? El primero, que se pondría en libertad a dos sobrinos del dictador Maduro que estaban condenados y apresados en los Estados Unidos por tráfico de drogas. Lo segundo, que también se pondría en libertad a un señor de apellido Saab, que decían era el testaferro de los negocios y del enriquecimiento del dictador de Venezuela. Y que se levantarían las sanciones. Todo eso fue cumplido por los Estados Unidos. Y Latinoamérica esperaba que fuera cumplido por el gobierno venezolano. Pero ¿qué es lo que ocurrió cuando fueron convocadas las elecciones? Es marginada la candidata Mariana Corina Machado. ¿Por qué? Porque el contralor de apellido Amoroso consideró que había incurrido en una falta al no declarar unos honorarios que había recibido cuando fue diputada para su alimentación, ignorando que ella nunca cobró esos honorarios. Y de esa manera fue eliminada de la contienda electoral. Ella puso un reemplazo que también fue eliminado.
y probablemente por milagro fue reconocido un ciudadano respetable, formado en la diplomacia, el señor Edmundo González, como candidato, al cual se adhirió la señora Corina Machado. Pero ¿qué pasó en la campaña electoral? Se le prohibió al candidato y a la señora Machado usar el transporte aéreo. Solo podían hacerlo por tierra. Todos aquellos que alquilaron equipos de sonido, equipos de radio, de televisión, de alimentación, de alojamiento, fueron sancionados por el gobierno. Se tendieron zanjas para que los candidatos no pudieran ir de una ciudad a otra. Y a pesar de todos estos obstáculos y de que no pudieran votar alrededor de 8 millones de venezolanos que estaban viviendo en el exterior, ganó Edmundo González. Y ganó aplastantemente, abrumadoramente, más o menos con las 2/3 partes de los votos, quedando apenas una tercera parte para la candidatura de Maduro. Ese triunfo fuera desconocido por el gobierno, que de acuerdo a un consejo electoral integrado exclusivamente por chavistas, sin ningún representante de la oposición y sin que ni siquiera ellos aparezcan al público, su presidente anunció que el señor Maduro había ganado la presidencia de la República y lo proclamó como tal, violando como consecuencia todos los acuerdos que habían sido celebrados para que en Venezuela existiera elecciones libres. No solo que ganó de la manera que acabo de señalar, sino que ganó en todas partes, en todos los departamentos, estados, provincias, ciudades y pueblos, en todas las clases sociales, entre jóvenes y entre viejos, entre campesinos y habitantes de las ciudades. Fue un triunfo no conocido en la historia contemporánea de América Latina. Yo no recuerdo que jamás en el continente alguien haya sido elegido presidente de la República con las 2/3 partes de los votos. Bien, ¿qué sucedió cuando algo similar ocurrió en Chile el año 1988? Gobernaba el dictador Pinochet y él convocó un plebiscito, referéndum, en el cual se preguntaba al pueblo si los chilenos estaban de acuerdo que él ejerciera la presidencia por 8 años más. Yo estuve en Santiago de Chile como observador. Estuvo el entonces presidente del gobierno de España, expresidente del gobierno de España, Adolfo Suárez. Y de pronto, las invitaciones que teníamos para ir a televisión se cortaron. Averiguamos el motivo. El dictador Pinochet había perdido la elección. ¿Qué hizo el dictador? Ordenó al presidente del Tribunal Electoral que le proclame presidente electo. No, no. Se presentó a los medios de comunicación, aceptó su derrota y fueron convocadas elecciones en Chile que dieron origen a un largo periodo de vida democrática. Eso hizo el dictador chileno. Es lo que no ha hecho el dictador Maduro. Pero no queda ahí. La similitud
o la disimilitud entre los dos dictadores. He revisado papeles y he encontrado que durante la dictadura de Pinochet fueron asesinados 2.000 chilenos y arrojados al mar para que mueran 1.000 más, 3.000. ¿Cuántos creen, queridos latinoamericanos, cuántos creen que han sido asesinados durante el gobierno de Maduro? 9.000, el triple. Bueno, el sanguinario, el asesino, dictador Pinochet eliminó a 3.000 chilenos. El actual dictador de Venezuela, o a través de sus cuerpos de seguridad, de sus matones, ha asesinado a 9.000 venezolanos. Bueno, a mí me asombra que estos hechos sean desconocidos por la izquierda marxista latinoamericana, por los pocos chavistas que quedan en el continente, y que entre ellos se encuentren 3 presidentes de la República. Los presidentes de Colombia, de Brasil y de México, cuya ambigüedad, cuyo silencio asombra, preocupa, porque son presidentes de 3 importantes e influyentes países de América Latina, con tradición democrática, elegidos por el pueblo, que han luchado contra los autoritarismos y hoy no se pronuncian en contra del fraude realizado por el dictador Maduro, ni reconocen el triunfo de la señora Machado. Y se han prestado para ser veedores. No, excúsenme, no veedores, para ser mediadores. Quieren mediar. Mi pregunta es, ¿sobre qué? Las elecciones se realizaron. Hay un vencedor, hay un derrotado. Lo único que hace falta es la proclamación de los resultados y organizar la ceremonia de transmisión de mando. Y si se empeñan en continuar en sus funciones, es lo único que deberían hacer. Se le fue el sonido. Doctor Hurtado, se le fue el sonido al micrófono, por favor, volverlo a conectar. De paso, quiero pedir de favor a las personas, a los expositores que estén conectados, por favor, apagar sus micrófonos hasta el momento que les toque hablar, porque si no el ruido de fondo interrumpe. Ahí está bien. Ahí le volvemos a oír, doctor Hurtado. Ya. Continúe. Bueno, les decía que quisiera decir unas últimas palabras sobre las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no están sometidas a los gobiernos, no están para defender a los gobiernos, no están para ejecutar sus atropellos. Las Fuerzas Armadas están para servir al Estado, a la democracia y a la libertad. Y yo espero, y muchos esperamos en América Latina, que eso hagan las Fuerzas Armadas de Venezuela. Ellos tienen el derecho al voto, fueron a votar. Un académico venezolano me ha proporcionado una información. En un destacamento de 4.000 militares, 3.000 votaron por Edmundo González y solo 1.000 por Maduro. Esto es absolutamente lógico por lo que yo dije antes, que la votación del candidato González
llegaba a todos los sectores de la sociedad venezolana a los que no es ajeno el cuerpo militar. Es entonces que ellos cumplan con la obligación de hacer respetar la voluntad de los venezolanos expresadas en las urnas. Eso es lo que le pide este humilde expresidente de un pequeño país del continente. Pero es lo que yo creo están pidiéndoles millones de latinoamericanos. Ha llegado la hora de que Venezuela, por la voluntad de los ciudadanos, ricos y pobres, blancos, morenos, indígenas, mestizas, educados, no educados, han votado por volver a la democracia y la libertad. Muchas gracias.